Hola, nosotros somos Harold Torres y Laura Serna, y para el tema de este video vamos a hablar sobre la retroalimentación. Para hablar de la retroalimentación, que es una de las estrategias del proceso de la evaluación formativa, primero tenemos que saber de qué trata la evaluación formativa. Entonces, para este caso tenemos una cita de Alal de 1991 que dice: es una adaptación de la acción pedagógica a los procesos de los estudiantes. Procesos de regulación. La evaluación formativa es una regla que mide, corrige, clasifica y refuerza las técnicas procedimentales que se deben llevar a cabo en un proceso de aprendizaje. Entonces, para esto, la evaluación formativa funciona como una herramienta de reflexión que se necesita en el desarrollo de cualquier actividad del proceso de aprendizaje. La evaluación formativa también tiene en cuenta al estudiante como un actor principal en compañía del profesor y del contexto. Esto quiere decir que para proceder con la evaluación formativa hay que tener en cuenta el contexto en el que se aplica, con qué instrumento se aplica, cuál es el objetivo de tal instrumento, y no solamente tener en cuenta a los estudiantes y al profesor, sino también tener en cuenta el contenido que se va a evaluar. Esto quiere decir que para hacer una buena evaluación formativa, el docente y los estudiantes tienen que estar al tanto de cuál es el constructo a evaluar dentro de este proceso y cuáles son los pasos a seguir para cada uno de los roles. Parte de la evaluación formativa están tres tipos de evaluaciones: la heteroevaluación, la coevaluación y la autoevaluación. La heteroevaluación es en la que el profesor hace una evaluación con el estudiante. La coevaluación es en la que todos nos evaluamos con todos, es decir, el estudiante se evalúa con sus pares, es decir, los compañeros. Y la autoevaluación es el proceso de reflexión que yo hago frente a mi propio proceso de aprendizaje. Tal y como lo había mencionado la compañera Laura, para continuar o para realizar un proceso evaluativo en el que se tenga en cuenta la formación del estudiante y cómo ésta se está teniendo una evidencia de ella, ¿cierto? Que el estudiante se está avanzando, que se está adquiriendo los logros, los conocimientos, se debe entonces realizar un proceso formativo evaluativo, en el cual se busca identificar cómo las metodologías aplicadas en clase se deben enfocar para el mejoramiento de estas mismas. Esto según el Ministerio de Educación Nacional, actualmente en el que se piensa cómo los estudiantes están adquiriendo ese conocimiento y cómo nosotros los educadores, los profesores, estamos dando cuenta de que los mismos estudiantes sepan hacia qué van, qué están adquiriendo, cómo lo están adquiriendo, ¿cierto? Entonces, para poder hacer un proceso evaluativo, tal y como lo mencionaba la compañera anteriormente, en el cual los estudiantes son el foco principal para que estos cambios de paradigma se den de acuerdo a las necesidades del contexto. Entonces, según el contexto, cómo vamos a organizar, cómo vamos a adquirir, cómo vamos a aplicar y cómo vamos a realizar la retroalimentación en los estudiantes, según el contexto. No es la misma forma en la que yo le puedo hacer una retroalimentación o una evaluación formativa a los estudiantes de un contexto, digamos, el caso rural, a un chico de un contexto de caso así como de una ciudad o de un lugar pues como mucho más poblado, o que tenga como un contexto diferente uno del otro. Entonces, para eso se tienen ciertas medidas y ciertas formas de evaluación. Para tener en cuenta y tener un seguimiento mucho más acorde de estos métodos evaluativos y estas formas de evaluar según el contexto, según el estudiante, según el grado, se debe tener en cuenta unos instrumentos que, por mencionar algunos, vendrían siendo el portafolio, textos escritos, proyectos, bien sea talleres, actividades las que se realizan en clase, diarios de campo, entrevistas, debates y conversaciones, que son los momentos en los que los estudiantes pueden demostrar en sí cuánto conocimiento sobre el tema han adquirido. Ya hablando acerca del contexto académico, según Cajiao 2008, se deben de tener en cuenta varios aspectos a analizar en el estudiante. Como el principal vendría siendo el proceso académico formativo del estudiante, el contexto familiar, el contexto social, porque también es fundamental tenerlo en cuenta,
También cuáles son sus afinidades, sus gustos, en qué se desenvuelve mejor, ¿cierto? Cuáles son sus desempeños, sus gustos. También hay que tener en cuenta los conocimientos previos y cuáles se quieren reforzar o cuáles se quieren sacar más provecho de ellos, y principalmente también el contexto académico en la escuela. La escuela, qué enfoques tiene, hacia dónde tiene miras, cuál es su visión, cómo quiere educar a los estudiantes, qué personas quieren ser en la sociedad o qué roles quieren que jueguen principalmente, según la ética también, según la misión, según la visión de la institucionalidad, y vendrían siendo como esos los puntos principales a tener en cuenta sobre el contexto académico. Ahora entrando en temas, en la retroalimentación, tenemos que es parte de la evaluación en la que el estudiante es tenido en cuenta. Primero viene la reflexión, en la que el estudiante da cuenta a sí mismo de sus propios procesos de aprendizaje. Luego viene la interacción, que es cuando éste pone en comparación su conocimiento con el de sus compañeros y también con la opinión del profesor. Y luego viene la retroalimentación, que es el punto que estamos trabajando, en la que el docente tiene la tarea de darle los pasos a seguir al estudiante frente al producto que entregó. Eso significa que la evaluación formativa se concentra más en el proceso y no en el producto como tal. Entonces el rol del maestro es darle los pasos o los vistos buenos al estudiante en tanto él hace su proceso de aprendizaje. Eso significa que va a haber casos en los que el estudiante ha cumplido con el objetivo del constructo y va a haber momentos en los que no. Para eso el profesor tiene que dar la guía, la pauta y la instrucción de cómo es el proceso a seguir. Y la última parte sería la regulación, que es cuando el maestro entonces va vinculándose al proceso, dándole al estudiante las guías de cómo seguir en ese proceso de aprendizaje. La evaluación formativa, gracias a la retroalimentación y la regulación, es como un ciclo que se va repitiendo en tanto el estudiante va aprendiendo. Entonces siempre tenemos reflexión, interacción, realimentación, regulación, y el ciclo vuelve y se repite. Por ende, mediante la retroalimentación y la regulación se dan, las herramientas también tienen que ir cambiando, tienen que irse modificando, puesto que estas serían obsoletas o no funcionarían en la idea de ciclo. Entonces quedarían obsoletas, fuera de uso, o no ayudarían mucho para el proceso formativo del estudiante y también de los temas que se estén viendo. Lo que dice mi compañero tiene que ver con la retroalimentación y la regulación del proceso, en tanto el estudiante necesita nuevas maneras de adquirir el conocimiento. Para eso entonces tenemos en cuenta, como vimos anteriormente, el contexto y las herramientas a implementar dentro del aula de clase o para evaluar el constructo que se quiere adquirir. Entonces para esto las herramientas tienen que ir mutando porque los contextos también mutan y los conocimientos que tiene el estudiante dejan de ser los mismos que tuvo al principio. Entonces estos tres aspectos van constantemente cambiando. Y de esta manera es como damos a entender la retroalimentación en los procesos formativos evaluativos de los estudiantes, de las instituciones y de los temas, teniendo en cuenta el contexto de cada uno y las herramientas que se tienen para usar dentro del aula de clase.